el cautivo. Bendiga, mis queridos hermanos, en este su programa de Doctrina Básica. Somos Iglesia de Cristo Elim, bajo la cobertura de nuestro hermano pastor Jorge Fuentes. Mi nombre es Daniel Hernández y en esta oportunidad tenemos la grata visita de nuestro hermano pastor Rubén Aldana. Hermano, Dios le bendiga, bienvenido. Muchas gracias, hermano Daniel. Bienvenidos, mis hermanos, a todos los que nos sintonizan ahí en sus casitas. Qué bueno es estar una vez más. Agradecemos este privilegio, hermano Daniel. Muchas gracias por tu invitación para platicar de las cosas del reino del Señor, de la Iglesia de Cristo. Amén, hermano. Amén. Pues en esta oportunidad, hermanos, como se recuerda en el segmento anterior, el programa anterior, estuvimos hablando acerca de lo que es la Iglesia y el reino, ya que este es uno de los temas muy excitantes, muy emocionantes, ya que estamos hablando acerca de lo que es el reino y lo que hablamos acerca de la Iglesia. Entonces vamos a ir dando un resumen de lo que habíamos hablado anteriormente, y era de cómo es que se había originado lo que es la Iglesia. Y vamos a leer en Efesios capítulo 5:23, donde dice: por cuanto el hombre es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, que es su cuerpo místico, el cual él mismo es Salvador. Entonces, cuando hablamos en Efesios 5:23, usted puede ver de que Cristo es cabeza, dice, de la Iglesia, el cual es el cuerpo místico. Sabemos de que la Iglesia del Señor es el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque recuérdese de que hubo un inicio allá en el Génesis, donde se originó lo que era el plan de Dios, cuando Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, sino que se unirá, dejará padre y madre y se unirá a su mujer. Entonces, hermano, estábamos hablando acerca de lo que es la Iglesia. La Iglesia es un conglomerado en los cuales el Señor no solo es su Salvador, sino que Él lo escogió a lo que iba a ser la Iglesia del Señor. Entonces, por esa razón es que nosotros vemos de que allá en Génesis capítulo 2 y 15 vemos cómo el Señor comienza la creación del hombre y cómo es que también Él le da a su esposa. Y seguidamente hablamos acerca también de que hubo un proceso en el cual Dios empezó a tratar con la Iglesia, hablando después de que salió del huerto hasta lo que es en Babel, o sea, la Torre de Babel. Vemos ahí todo un proceso, y vamos a ver también en esta oportunidad cómo es que la Iglesia del Señor en este último tiempo forma una parte tan importante en lo que es la escatología y por qué el reino. Entonces, hermano pastor, vamos a hablar acerca de lo que es en sí el trato que Dios hizo con la gentilidad. Sabemos de que la Iglesia es, como lo mencionamos, es un grupo en general en el cual el Señor salvó. Sabemos que la Iglesia en sí no es un local físico, sino que la Iglesia es cada uno de los creyentes que han tenido un encuentro personal con Jesucristo. Entonces, muchos tienen el concepto tal vez erróneo de decir la Iglesia es el edificio, ¿verdad? Sí. Pero no, la Iglesia es cada uno de nosotros, los que hemos tenido ese encuentro personal con el Señor. Entonces, hermano pastor, ¿cómo podemos entender el trato de la Iglesia del Señor en este último tiempo? Es que es muy interesante el tema, hermanos, acerca de la Iglesia y el reino. Me llamaba la atención, hermano Daniel, el tema de la Iglesia y el reino. La Iglesia de Cristo la componemos tú y hermano, como decía el hermano Daniel, y el trato de los gentiles. Hubo un periodo, hermano, hubo ese trato con Adán y Eva. Dice la palabra del Señor: Dios, hermano, pone a Adán y Eva en el huerto, pero sabemos todos que ellos cayeron, le fallaron al Señor. Viene un trato con los gentiles, hermano, y viene un trato también con la Iglesia. Me llamaba la atención, hermanos, acerca del reino y la Iglesia, porque a la Iglesia se ingresa por el bautismo, lo que dice Hechos 2, capítulo 38, usted lo puede leer en su casa. Pero para heredar el reino de Dios, hermano Daniel, ya tiene que haber una transformación en nosotros. Es decir, que mucha gente está confundida
en decir, bueno, ya voy a la iglesia y ya estoy en el reino. Pero realmente para estar en el reino del Señor, tenemos que dejar lo que dice Primera de Corintios. Si me acompañas, Primera de Corintios, se lo voy a leer aquí, si usted está en casita, para poder, hermano, entender lo que es el reino y la iglesia. Y en 1 Corintios 15:50 nos dice bien claro, hermano, para que no, tú que estás en casita y nos estás escuchando, para que no seamos confundidos. Hay mucha gente que dice que ir a la iglesia ya estás en el reino, pero realmente en 1 Corintios 15:50 dice, y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. ¿Se da cuenta, hermano, que solamente yendo a la iglesia no se hereda el reino de Dios, sino que dice, y esto, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se dice, corrompe, hereda lo incorruptible. Entonces a la iglesia se lleva por el bautismo. Te bautizan y vas a la iglesia, pero ya en el reino de Dios ya eres transformado. Y eso, hermano Daniel, lo que me preguntaba acerca de la iglesia tiene que ser transformada. Por medio de la caída de Adán y Eva, hermano, y todo eso. Pero la iglesia tiene que tener una transformación. Y lo dice 1 Corintios 15:50, que solamente los que son transformados, y por eso estamos aquí en esta mañana, en este día, dándote la palabra, para que nuestra vida pueda ser transformada, mi hermano Daniel, y poder, yendo a la iglesia, siendo transformada y heredar el reino de Dios. Dios, hermano, desde el principio está tratando con los gentiles. Dios inicia, hermano, ese trato con la humanidad. La descendencia de Adán y Eva caídos, ese trato inicia en el huerto y como tú lo mencionabas, hasta la Torre de Babel. Pero en este periodo de tiempo hubieron personas salvas. Correcto. Que entraron al reino. Una vez más, hermano, tiene que ser transformado. Para poder, hermano, ser salvos, hay que estar en el reino. No basta, hermano, querido oyente, solamente ir a la iglesia. Porque, hermano Daniel, lastimosamente, hay mucha gente que solo va a la iglesia. Pero no hay transformación. Y Dios quiere hacer una transformación para poder entrar al reino. Y eso es lo que el Señor quiere tratar con los gentiles hoy en día. Ser gobernados por nuestro Señor Jesucristo. Sí, es muy interesante eso, porque la verdad que la iglesia debe de experimentar esa transformación que usted mencionaba, hermano pastor. Pero algo que me llama la atención acerca del trato de los gentiles, muchas personas, perdón, han de decir, bueno, pero ¿qué son gentiles? Estaba escudriñando de que la expresión gentil viene de la palabra hebrea goy, o que es G-O-I, el cual significa un pagano, un extraño a Dios, sin pacto o promesa contrario a Dios. Me llamó la atención lo que es en sí, lo que es este término, donde habla acerca de que es un pagano, un extraño a Dios, sin pactos. Wow. Y recuérdate de que Israel tenía pactos. Sí, amén. ¿Verdad? Entonces es allí donde vamos a ver que Dios inicia su trato con toda la humanidad en la totalidad, a través de la gentilidad, y eso lo podemos ver en el Génesis 11:1, donde habla acerca de lo que es la Torre de Babel. Y vamos a ver, en aquel tiempo todo el mundo hablaba un mismo idioma. Si tú te recuerdas de que era una sola lengua, se hablaba una sola lengua, y entonces ellos empezaron a construir una ciudad en la cual ellos querían serse grandes, querían serse famosos, pero que el Señor, al ver la determinación que ellos tenían de que iban a construir eso, entonces Dios confunde sus lenguas. Sí, qué tremendo. Entonces es ahí cuando vemos de que cuando Dios vio que la tierra estaba también inclusive arruinada por toda la corrupción que hubo, entonces también en el Génesis, si nos vamos unos capítulos atrás, en el 6, donde el Señor le dice a Noé que construya un arca. Wow. Cuando tú decías de que aún dentro de ese periodo había gente salva. Sí, amén. Porque acuérdate que hubo un diluvio. Sí, amén. ¿Y cuántos fueron los que fueron salvos? Fueron 8. Son 8, amén. Entonces desde ahí podemos ver de que hay una salvación, sí. Hay una preparación a los que van a ser gobernados en el reino. Amén. En el reino. Gente salva. Gente salva, sí, amén. Pero que no tienen la promesa, como la tenemos tú y yo. Qué glorioso. Porque la gran promesa que tú y yo tenemos, hermano, es de que
si estás en Cristo, es de que tú tienes la promesa de llegar a ser novia, esposa del Cordero. Sí, amén. Qué Y hermoso. estar reinando con Él en el reino. En el reino. Sí. Cuando ya hay una transformación. Sí, Exacto. amén. Y cuando ya hay una salvación, como lo mencionabas tú. Correcto. Sí, amén. Entonces, hermano, ¿cómo podemos ver que cómo se da la gentilidad? Entonces, ¿por qué Dios trató con los gentiles? O sea, eso es lo que vamos a ver ahorita. ¿Por qué Dios trató con la gentilidad? Porque acuérdate que Dios tuvo un trato al principio, porque todo se origina en Adán y Eva. Amén. Pero cuando viene la gentilidad es los que van a ser gobernados. O sea, son gente que están, ya hablamos del concepto, que son paganos extraños. Y Pablo inclusive lo dice, de que esto erais alguno de vosotros. Antes. Antes. Amén. ¿Verdad? Entonces vemos cómo es esa transformación. Y esa transformación nos la puede dar nuestro Señor Jesucristo a través del perdón de nuestros pecados, Amén. a través de ese sacrificio y de creer en Él, lógicamente. Es interesante lo que estás diciendo, hermano, la transformación. Y, hermanos, es bien importante que podamos mencionar esto, hermano Daniel, que tenemos que dejar fuera toda religiosidad y poder ser transformados por lo que tú estabas hablando, para ser salvos y poder, hermano, compartir y estar en el reino del Señor. Recuérdate, hermano Daniel, que Dios tiene el trato con los gentiles, pero también tiene un trato con Israel. Correcto. Es decir, que nosotros, hermanos, veníamos sin pacto, como decía el hermano Daniel hace un momento. No teníamos pactos, no, estábamos perdidos. Los gentiles, me llamó la atención lo que decías, gentiles pagano, es extraño, es sin pacto, es sin promesa. Es, hermano, todo lo contrario de aquel que tiene pacto. Es increíble cómo el Señor, amado oyente, hermano que nos miras, cómo el Señor nos llama, y es su gran misericordia, hermano Daniel, porque déjame decirte, hermano, que tenemos un Dios de grande misericordia, que nos da y dice, ahora yo también te doy mis promesas, ahora yo también te doy. Antes, hermano, la palabra pagano, hacíamos cosas paganas que no las queremos mencionar, pero, hermano, hacíamos cosas que no le agradaban al Señor, éramos gentiles, hermano, pero Dios, en su gran misericordia, nos llama, aunque éramos gentiles, y nos da de su misericordia, porque Dios ya había tenido su pacto con Israel. Correcto. Y entonces ahora dice el Señor, bueno, si Israel no quiere nada, entonces yo me voy con los gentiles y ahora les doy, es un privilegio pertenecer a Israel espiritual, hermano Daniel. Y ahora el Señor nos da las promesas, los pactos, que alguna vez creo que han también hablado de los pactos. Y si nos vamos, hermano, es muy extenso todo esto, pero si nos vamos a los pactos, hay muchas cosas muy hermosas de los pactos, hermano, en la palabra del Señor, y no digamos de sus promesas. La promesa de que creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Es una gran promesa, hermano. La promesa de que el Señor, hermano, es nuestro sanador. Cualquier enfermedad, hermano, dice la palabra del Señor, que el Señor fue a la cruz del Calvario a pagar y derramó su sangre para que fuéramos sanos. Entonces, si nos vamos, hermano Daniel, en cada promesa que no teníamos antes, pero que ahora, por la misericordia de Dios, la tenemos. Es un privilegio, ¿sí?, de que el Señor nos haya dado ese trato con los gentiles, ¿verdad, hermano Daniel? Sí, definitivamente. Y tú mencionabas cómo también a través del pacto, o sea, el trato que Dios hizo con los gentiles, que van a ser los gobernados. Entonces vamos a ver cómo entra el trato con Israel. Y esto sucedió después de la Torre de Babel. Exacto. Después de la Torre de Babel, Dios llama a un Abraham, ¿verdad? Fíjate que en Génesis capítulo 12 y verso 1 dice, y el Señor le dijo a Abraham, deja tu país, tu gente y la familia de tu padre, y ve a una tierra que yo te mostraré. Dice el verso 2, te convertiré en una gran nación y te bendeciré. Amén. Y te haré famoso y haré que seas una bendición para otros. Y en el verso 3 dice, yo daré mi bendición a quienes te bendigan, maldeciré a quienes te maldigan, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti. Fíjate qué tremendo, de que ahí es donde comienza ese trato con Israel. El trato de Israel comienza, mi querido hermano, cuando es llamado un Abraham. Acuérdate de que Abraham, cuando fue llamado, él no era, o sea, no era hebreo, no era israelita, era, ¿de dónde venía? De un paganismo. De Ur de los Caldeos. Sí, o sea, que era del paganismo. O sea, que mira cómo es el trato. Viene, Dios empieza a tratar con
con el hombre, viene el paganismo, que hablamos de gente extraña, que no tiene Dios y todo, y sin pactos. De allí venía Abraham. Sí, amén. Entonces, cuando lo llama Abraham, Dios hace promesas con él, diciéndole de que él iba a hacer en él una gran nación. Amén. Y que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Solo por un hombre, imagínate. Solo hermano, por un hombre. o sea, qué Pero imagínate bendición. cómo entra la bendición, cómo es el trato de Dios. Entonces seguidamente viene y con eso que él quiso que hubiese un pacto a partir de Abraham, Dios empieza a hacer pactos directamente con el hombre. Amén. Abraham. Entonces ahora, pastor, cuando hablamos de los pactos y cuando hablamos acerca de esto de Abraham, ¿cómo es que Israel es tratado, cómo el pueblo de Israel es tratado a través de Abraham? Fíjese que, hermano, me llama mucho la atención lo que estabas mencionando, que por un solo hombre empieza la bendición. Sí. Es decir, eso lo podemos poner también en nuestro caso. Si tú eres el único cristiano en tu casa, tal vez tú eres el único que vas a la iglesia, pero por medio de ti Amén. van a venir esa salvación, esa bendición. Dios hace el pacto. Recuérdense que, hermano, surge un trato ahí con Abraham, hermano Daniel, ya surge otro trato ahora con Israel. Es decir, que ya no, sino que ya surge una nación, Israel, hermano, una simiente terrenal de Abraham, pero Dios ofrece, hermano, este reino a Israel por medio de Abraham, hermano. Pero Dios, hermano, no les ofrece ni corona ni reino a Abraham. Entonces, me llama la atención porque ya hermano, en el capítulo, fíjate que estaba leyendo esto y me gustó mucho esto, hermano Daniel, en 1 de Pedro 2.2, quisiera leerte esta escritura porque me gustó mucho, en 1 de Pedro 2.2, y hermano, y a través de la palabra del Señor nos habla, y 1 de Pedro capítulo 2, versículo 2, dice: desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis. ¿Qué dice, hermano? Para salvación. Para salvación. Es decir, que hermano, Dios quiere que estemos tomando siempre como la leche pura de la palabra para salvación. Es decir, a Abraham le ofrecen, hermano, salvación. Pero hoy el Señor, hermano, nos ofrece también a nosotros la salvación, pero no les fue, hermano Daniel, no les fue prometido un reino. A Abraham no le fue prometido ni corona. Y si nos damos cuenta, en el Nuevo Testamento Dios ofrece coronas para el pueblo del Señor hoy en día. Más sin embargo, cuando el Señor trata con Israel, hermano, no le ofrece. Pero fíjese que me llamaba mucho la atención, hermano Daniel, acerca de Abraham. Dios inicia esa preparación, esas bendiciones para Israel que hoy conocemos, hermano, que ellos han tenido pactos y han tenido promesas desde el principio, hermano, desde el principio. Y vemos un pueblo de Israel bendecido, un pueblo de Dios bendecido. Y quiero decirte, hermanos, que hoy nos estás viendo, tú y yo somos el Israel espiritual, con promesas y pactos, mi hermano Daniel. Es lo que el Señor nos ha ofrecido. Y Dios, hermano, llama a Abraham y nos bendice por medio, y bendice al pueblo de Israel por medio. Por eso es que la gente o los judíos tienen ese dicho que dice, nosotros somos, nuestro Dios es el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Porque hay tres tratos, uno con Abraham, otro con Isaac y otro con Jacob. Por eso es que Dios es el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Pero todo comienza por Abraham, por un hombre que Dios llama, y Abraham era gentil, hermano. ¿Venía de un pueblo gentil? Correcto, sí, mira, en ese aspecto vamos a ver de cómo es que Dios trata, bueno, ya tú lo mencionaste, a través de de tres hombres, que es Abraham, Isaac y Jacob, ya que cada uno de ellos tenía o ha tenido promesas, y por eso que nosotros decimos con base bíblica de cómo es que se originan los pactos
en Israel, y eso lo podemos ver en Génesis 17:4, cuando Dios le hace un pacto con él, donde le dice, este es mi pacto contigo, dice en la palabra Génesis 17:4, serás el padre de muchas naciones. Ya con eso Dios estaba estableciendo un pacto con Abraham, pero seguidamente dice que en el 5 le dice, tu nombre ya no será Abraham, sino que será Abraham, o Abraham, ya con una H, ya que te haré padre de muchas naciones, y Dios le da la simiente a Abraham, ¿de dónde? Oiga bien, de dónde surge una nación Israel. O sea que la nación israelita surge de Abraham, pero basado en un pacto que Dios le hizo, porque le dijo, yo te haré una gran nación. Sí, amén. De ti habrá una gran naciones y pueblos, pero es a este pueblo que Dios le ofrece el reino. ¿A quién le ofrece el reino? A Israel. A Israel. Porque dice de que Él va a reinar. Es el único pueblo que Dios le da una promesa y que le da el que va a ser gobernante juntamente con el Señor Jesucristo. Lo que hablamos en Apocalipsis 4:5, donde habla acerca del reino, donde Él va a reinar. Acuérdate que dice que en Apocalipsis habla acerca de que Él van a haber tronos, y dice, y 12 tronos, y ahí se van a sentar los 12 apóstoles. Amén. Que van a estar reinando en el reino milenial juntamente con el Señor Jesucristo. Pero ya vamos muy pronto vamos a llegar a ese punto, pero me llama la atención de que para este pueblo son las promesas que se encuentran en Miqueas, y me gustaría leerte esto, mira, es muy interesante. Dice, Miqueas capítulo 4 y verso 1, dice, en el futuro, dice textualmente, en el futuro el monte donde se encuentra el templo de nuestro Dios será el monte más importante, y ahí vendrán todos los pueblos. Wow. ¿A qué? A adorar. Adorarse. Pero fíjate que en el verso 12 es donde me da también la atención, dice, y la gente de muchas naciones, y unos y otros dirán, subamos al monte de Sión. ¿Sí? Amén. Y luego dice, al templo de Dios de Israel, para que Él mismo nos enseñe y obedezcamos sus mandamientos. Wow. Dios mismo será nuestro maestro desde el monte de Sión y desde la ciudad de Jerusalén. Wow. Ahora, fíjate, habla del monte de Sión. Amén. Y sabemos de que el monte de Sión es nuestro lugar de alabanza. Monte de Sión de alabanza, pero también sabemos de que teológicamente vemos que el monte de Sión no es en sí terrenal, sino que es lo que es el cielo. El cielo. Cuando viene la nueva Jerusalén. Pero fíjate, amén, que me dice, en el futuro, está hablando de un futuro. ¿A qué futuro de que estamos hablando, mi hermano? En que la iglesia, ¿verdad?, que es sacada dentro del pueblo de Israel, porque ahí comenzó todo, en Israel. Amén. Entonces, de ahí viene la promesa, y de ahí viene la promesa de nuestro Salvador, Jesucristo. Amén. Acuérdate que el Señor, siendo un judío, ¿verdad?, es el que iba a ser redentor, porque hay un texto que me llama la atención en Juan capítulo 1 y verso 11, dice que vino a su propia casa y los suyos no le recibieron. Amén. O sea, vino, en otras versiones dice, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Entonces, ¿quién vino? Vino el Señor Jesucristo a la casa de Israel, pero la misma casa de Israel lo rechazó. Amén. Entonces, cuando hay el rechazo del Señor, es donde viene, Él da su vida por toda la humanidad, y entonces abre una puerta. Sí, gloria a Dios. Amén. Y esa puerta es la que la abre para todo ser viviente en esta tierra. Para todo aquel que crea. Para todo aquel que crea en Él. Dice, como dice en Juan 3:16, mas no se pierda, mas tenga vida eterna. Es verdad. Entonces lo está hablando, en general no está hablando judíos. Lo está dando, imagina cómo es el círculo. Comenzó un paganismo y mira, y se lo está dando la gentilidad. Wow. Siendo Israel. Ahora bien, ¿cuál es la promesa? La promesa es a Israel de que en un futuro ellos van a reinar. Amén. Hermanos televidentes, ellos van a reinar en ese milenio. Ahora bien, ¿cuándo es que viene el trato para la iglesia? Y eso lo vamos a estar viendo muy pronto en nuestro próximo segmento, ya que vemos de que el tiempo se nos está terminando, y queremos, hermano televidente, de que a través de estos estudios podamos crecer en el Señor, porque es importante de que nosotros sepamos primeramente cómo es que se originó todo, por qué la iglesia, por qué el reino. Entonces vamos a ver a través de este estudio, hemos visto cómo Dios, desde la caída de Adán y Eva, Dios ha venido tratando con el hombre.
y ha venido tratando a través de ciertas personas que Dios ha escogido, como un Abraham, como un Noé. Entonces vamos a ver y cómo un Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador, y cómo Dios quiere que toda la humanidad conozca ese plan Amén. de Dios, ese plan redentor. Así que si tú por alguna ocasión, por X circunstancias, tú no conoces al Señor Jesucristo, yo quisiera que invitarte a que aceptes al Señor Jesús como tu único y suficiente Salvador, para que tú tengas ese privilegio de poder ser parte de la iglesia gloriosa, de esa iglesia que el Señor ha salvado. Y tú, que si tú te has apartado de los caminos del Señor y por alguna razón tu vida ha sido un desastre, tú puedes volver, puedes reconciliar con el Señor. Yo quisiera invitar a mi hermano pastor a que nos dirijas en oración para aquellos que no conocen del Señor. Amén. Quisiera leerte rápido ese texto. Dice, respondió Jesús, le dijo, Juan 3:3, en verdad os digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, para ver, para ver el reino de Dios, hay que nacer de nuevo. No solamente ir a la iglesia, sino nacer de nuevo. Ahí donde estás, levanta tu mano derecha y dile, Señor Jesús, en este día vengo delante de ti, perdona mis pecados, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Declaro que tú eres mi Dios, declaro que tú eres mi Señor, me arrepiento de todos mis pecados, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Pues mi hermano, ahora ya has aceptado al Señor, ves que es por fe, así que te invitamos a que te congregues en una iglesia local, o si quieres puedes visitarnos. Deseamos de que el Señor te siga bendiciendo grandemente. Así que, hermano pastor, le doy las gracias por haber participado con nosotros en este estudio muy hermoso. Amén. Y esperamos tenerlo de nuevo con nosotros. Así que bendiciones para todos mis hermanos que nos están sintonizando, y esperamos que su sintonía continúe y usted sea bendecido en el nombre de Jesús. Bendiciones para todos y Maranata, Cristo Amén. Viene. Sobre mí está el Espíritu de Jehová.